Vamos allá. Y ahora está ahí calladito, como buen magnífico. En boca cerrada no tenemos clase. ¿Verdad, Yago? Pues sí. A ver, estado de la plantilla, hay algunas bajas, Bryce sobre todo y Marcos, Bryce no este que lo hemos en la forma, Bryce, Abelenda y Marcos ya para jugar ya o... Bueno, entrenaron con el grupo, todavía nos queda el entrenamiento del sábado, pero bueno, en principio las sensaciones son buenas. A ver cómo están mañana. Mañana damos día libre precisamente por eso, para tener un día mayores, para testar a ver cómo se encuentran. Hoy Marcos hizo el entrenamiento completo, Bryce salió en la última parte, pero hizo casi todo y a ver mañana cómo están y el sábado. A partir de ahí decidiremos. Un partido que no admite medias tintas, hay que ir ahí a tope. Le preguntaba ayer a Niño Larraz, él decía que no, que hay que respetar ahora a Rosa y Bergantiños, pero bueno, si hay el mejor partido que se puede ver por cartera, a lo mejor por nombre, a lo mejor es el mejor partido que se puede ver en tercera. Bueno, está claro que los dos equipos, el nombre de los dos equipos pues tiene mucha historia, llama mucha atención y sobre todo el escenario, ¿no? El campo de Amalata. Yo creo que, al igual que en las dos semanas anteriores, tanto contra el Berga como contra el Arosa, pueden ser partidos de otra categoría por la entidad de los rivales y al final hay que jugar entre todos. Es una pena o no que vengan todos juntos así en este bloque concentrado, pero bueno, hay que ir allá. Como siempre, vamos a por los 3 puntos. Ya esta semana en lo psicológico, ¿tuviste de trabajar más de lo habitual? Bueno, yo creo que hay que darle normalidad. Es cierto que hablamos ya la semana anterior contra el Bergantiños. Nosotros siempre planteamos las semanas para ir creciendo en la idea de juego, en asentar las bases o seguir afianzando las bases y mejorando en ciertos aspectos. En las derrotas siempre parece que aparecen pues, más pegas o más problemas. En realidad, después de estos 2 partidos, el análisis es que nos ha faltado, sobre todo, acierto de cara al gol, algo que por los futbolistas que tenemos sabemos que lo hay. Por lo tanto, mi experiencia me dice que cuanto más te obsesionas con una cosa, peor es. Eso sí, sabemos que tenemos que mejorar en esas pocas ocasiones a lo mejor que concedemos, pues que no acaben en gol y seguir insistiendo en poder marcar. Yo lo digo siempre, si solo tuviéramos el 50% de acierto, ya no pido más, el Compostela marcaría muchos goles y seguro que en las 2 jornadas anteriores hubiera ganado. ¿Te sorprendió del equipo que estaba haciendo un buen trabajo defensivo? ¿Te sorprendió que estos 2 últimos partidos hubiesen encajado pues 5 goles? Bueno, a ver, hay que analizar también cómo son los goles. Al final el partido contra el Bergantiños, yo creo que también, evidentemente, a lo largo de los 90 minutos o 95, lo que dure cada partido, hay momentos clave, al igual que, bueno, pues como acabamos de decir ahora, el momento de la temporada en la que te enfrentas a ciertos rivales, el estado de forma en el que estén y demás. Dentro de un propio partido también hay picos o hay momentos. Yo creo que contra el Bergantiños ir ganando 1-0, tener 2 ocasiones para poner el segundo y después tener ese fallo individual que hace que empaten, pues son cosas que sí que tenemos que mejorar y que se pueden mejorar. El manejar los tiempos del partido y dar un pasito en ese sentido. El equipo sigue manifestando la labor defensiva como hasta la fecha, lo que pasa es que ahora parece que a poco que lleguen pues hacen gol. Lo hablábamos esta semana. La temporada pasada, en las 7 primeras jornadas, cuando habíamos perdido seguido Villalbés y Boiro, previamente habíamos empezado la liga en casa ganándole al Silva, ganando 4-1, después habíamos ganado fuera en Ribadumia 3-4,
habíamos ganado en casa al Aracha 2-1 y después habíamos recibido 4 y 3 del Villalbés y Bollo. Las sensaciones de juego por aquel momento no eran ni por asomo lo que tan buenas como son ahora, y salimos sin ningún tipo de problema, sin desesperarnos, siguiendo trabajando, y esa es la línea. Al final la experiencia te dice que hay que seguir trabajando, y cuanto menos te obsesiones con las cosas, pues como te decía antes, al igual que te digo de cara al gol, también te digo que en la labor defensiva yo creo que en estos 2 últimos partidos hemos tenido, o el rival ha tenido mucho premio a lo poco que ha hecho, pero eso también habla de la entidad del rival, que hay que tenerlo en cuenta. ¿Quién se juega más mañana? ¿Quién está más presionado? Yo es que leí esas declaraciones hoy de la presión, y yo, si a estas alturas, en la jornada 8, hablamos de presión, pues estamos fastidiados, y más en los equipos en los que estamos, tanto Emilio como yo, los equipos con nombre, con cartel, con objetivos importantes, y yo creo que hay que mantener calma, así como en las jornadas anteriores decíamos que contra el Bergan y el Arosa, que no eran partidos trascendentales, seguramente en la segunda vuelta a estas alturas sí que podamos hablar de, no determinante, pero que sí que va a marcar mucho el devenir de la competición, porque se acaba estaremos en el tramo final. Ahora mismo yo presión no creo que tenga que ser la palabra. Sí creo que a lo mejor la palabra oportuna es, oportunidad por nuestra parte de volver a reencontrarnos con la victoria, con el buen juego, el premio que creemos que merecimos en los 2 partidos anteriores, y oportunidad para ellos también de empezar a sacar la cabeza. No, pero si prisa pero sin pausa, el Racing, si pierde mañana, igual se puede ver a 10, 11 puntos, se puede ver ya hombre, queda muchísimo, lo de siempre, tal y cual, pero hombre, yo creo que, no diría que se juega la vida, que tal, que luego hay todo lo que hay, pero bueno, sin prisa pero sin pausa, siempre ponderados, ¿no? Sí, a ver, yo creo que todavía queda mucha tela que cortar, evidentemente, y nosotros ya hemos pasado 2 muy buenos equipos, que además están primero y segundo, Bergantiños y Arosa. Ellos todavía tienen que jugar contra ellos, todavía tienen que jugar entre ellos, que este mismo fin de semana pues hay ese duelo de primero contra segundo, todavía hay que jugar contra Ourense, contra Barco, aún queda muchísimo. Un equipo con la entidad del Ferrol, con los jugadores que tiene el Racing de Ferrol, con la calidad que tiene, así que yo creo que no soy el único entrenador de la categoría que lo dice, así que ellos sean capaces de conseguir 2 o 3 victorias seguidas, seguro que los ánimos van a cambiar y van a ir para arriba. Y después no hay que olvidar que hay, ellos mismos lo dicen, que son una plantilla corta y que hay ahí una ventana de fichajes que visto como han planteado la temporada, pues seguro que van a esforzarse por traer algún tipo de refuerzo de cara a la segunda vuelta. En canto á plantilla que estabas a falar, hai nomes de sobra conocidos en categorías superiores, non sei que máis temes do rival. Bueno, a ver, eu creo que somos 2 equipos que nos conocemos ben, xa nos enfrentamos na Copa Diputación, creo que ademais nesa final da Copa Diputación os 2 equipos pois saímos cas cartas dadas a volta, que sacamos, pois, como non pode ser de outra maneira, nunha final, pois, ainda que sea un torneo de verán, sacamos pois, as nosas ideas claras. Evidentemente, o que máis chama a atención é a dianteira que ten, é a xente de medio campo para diante, pero claro, despois miras a portería, ten un porteiro de segunda división, miras a línea defensiva, ten centrales de primeira división, ou os centrales son de segunda B, pero o lateral dereito Xoane de primeira ou segunda división. É dicir, é un equipo que ten a nivel individual un potencial enorme, que en calquer xogada, en calquer momento che pode facer gol, e ao final nós pois, temos que seguir na nosa línea, que é a de traballar, ser un colectivo. O éxito do Compostela
nestas 5 victorias seguidas, o tipo de xogo que facemos, e haber ganado a Liga a temporada pasada, o grupo e o equipo, que todos traballan por e para conseguir os 3 puntos, e que ninguén é indispensable. Crees que a baixa de Pablo Rey que lle pode afectar a hora de plantear o partido? Bueno, teño xogadores de sobra para poder suplir. Nós tamén vamos a ter baixas importantes. Nos creo que a estas alturas pois a baixa de Rubén é importante, creo que na xornada anterior a baixa de Remeseiro de Brais foron importantes, agora vai a ser a de Alisares. Os dous temos xogadores importantes que non van a poder xogar o partido, pero hai outros xogadores en plantilla que van a competir perfectamente. E despois, ademais de a calidade de xogadores, tamén se vai ver un gran ambiente na grada, un derbi esperado. Sí, espero que haya moita xente. Creo que, polo que puden ver nas redes sociais e demais, que creo que os nosos aficionados van ir a un fondo, pode ser. Sí. Igual non é o mellor sitio para eles, para ver o partido e para disfrutar deste encontro, pero bueno, seguro que a xente de Compostela, como sempre, se vai animar a seguirnos. Ademais, penso que é un partido, como ti dis, esperado por todos. Bueno, nós por a nosa parte, como sempre, o que vamos a facer é intentar dar a nosa mellor versión, e que a xente de Santiago de Compostela que este orgulloso do que vexa no campo. Decía la última, mi parte, decía Niño Razani que lo que le preocupa a Compostela es que es capaz de dar su mejor nivel en momentos difíciles, o sea, y eso concuerda también con lo de la temporada pasada. Siempre después de derrotas el equipo se levantó, ganó y bueno, la temporada pasada ganó 6 seguidos después de perder ese contra Racing ni Orbeis en Boiro. Lo firmamos ahora, ¿no? Sí, bueno. Bueno, yo creo que cada